Buenos días a todos. Muchas gracias por venir y por participar. Queremos presentaros la próxima mesa redonda. Realmente es una mesitas redondas sobre la directiva INSPIRE y el reporting de las directivas ambientales. Mi nombre es Elisa Rivera, soy vocal asesora en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y voy a presentar a mis compañeros de mesa redonda hoy. Primero que se presente cada uno para que conozcáis quiénes vamos a participar en esta mesa. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Blanca Ruiz. También soy del MAPAMA, por acortar el nombre. Soy la coordinadora del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Y por aquello del inventario, pues coordinamos 4 temas de la directiva que, bueno, irán saliendo a lo largo de la mesa redonda, con lo cual no voy a entrar en el detalle. Muy bien, mi nombre es Javier Ruza, trabajo también en el Ministerio de Medio Ambiente de España y coordino los temas relativos a programas de medidas de la planificación hidrológica y todos los temas relativos a hidrografía y los grupos de trabajo de CODIGE relativos al tema. Bom dia a todos, eu sou Joaquim Pinto Costa, da Agência Portuguesa do Ambiente, lá tenho as responsabilidades de tecnologia e sistemas de informação e arranjei aqui 2 convidados, um é uma colega minha que se vai apresentar e outro é, enfim, de outro organismo da administração pública que tem, de alguma forma, é influenciado por todas estas questões de reporte de informação ambiental. Eu passo aqui primeiro à minha colega Sofia Rodrigues para se apresentar. Olá, eu sou Sofia Rodrigues, da Agência Portuguesa do Ambiente, também como Joaquim, e sou ponto focal nacional da rede, europeia da IONET, da Rede Europeia de Informação e Observação do Ambiente. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Santos, venho do Instituto Nacional de Estatística. Trabalho no Serviço de Geoinformação, sou responsável do Serviço de Geoinformação, do Departamento de Meteorologia e Sistemas de Informação. Tratamos da área da informação geográfica na casa, de há muitos anos a esta parte, e temos responsabilidades no âmbito do INSPIRE também e do reporte ambiental também. Obrigada. Bien, sí, bueno, primero vamos a contar cómo queremos hoy dirigir esta mesa redonda y vamos a hacer una primera presentación española en la que yo voy a hacer una pequeña introducción y luego daré la palabra para conocer la visión de naturaleza y de agua de mis compañeros. Luego los compañeros portugueses harán lo mismo y darán su propia visión sectorial, tanto de medio ambiente como de la parte estadística. Y luego realmente queríamos hacer una serie de preguntas cruzadas entre nosotros para que haya una interacción realmente entre Portugal y España y conocer cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos, cuál es nuestra visión común y cuáles son nuestras particularidades. Y, por supuesto, os invitamos a que en estas preguntas cruzadas participéis todos porque de esto se trata. Bueno. Posso fazer uma coisa? Só para enquadrar enfim, pouco o que vamos falar aqui. Aí nos ecrãs nós projetámos uma apresentação que fizemos em conjunto na conferência INSPIRE é só um slide dessa apresentação, se calhar alguns dos presentes até assistiram à apresentação, que fizemos em conjunto, quer com os colegas de Espanha, quer com a DGT, portanto a APA, a DGT e Espanha fizeram esta apresentação e havia um quadro onde se resumia um pouco o estado do reporte ambiental e dos conjuntos de dados geográficos utilizados na INSPIRE, o ponto em que estávamos relativo por temas, não é? Se olharem o quadro, tem o tema água, tem o tema resíduos, por aí fora. E isso serve, nós não vamos, enfim, fazer apresentações, mas de alguma forma, aquilo era o ponto em que estávamos o ano passado. Entretanto, passou um ano, as coisas foram evoluindo e enfim, as datas e as metas também se foram aproximando. Perfecto, gracias, Joaquín. Bueno, pues así un poco para empezar, en esta introducción me gustaría abordar un poco cuál es el origen de INSPIRE. Mi función como vocal asesora especialista en temas internacionales es ser también el punto focal ante la Agencia Europea de Medio Ambiente, como Sofía, y tenemos, por tanto, un poco la visión de la Agencia Europea de Medio Ambiente. ¿Y por qué quiero hablar hoy aquí de la agencia? Porque realmente INSPIRE, la creación de esta directiva para la creación de una infraestructura de datos espaciales, nace por una necesidad de las directivas de naturaleza y de todas las directivas ambientales de poner en común
los datos espaciales y poder compararlos a nivel de toda Europa. De hecho, es la Agencia Europea quien primero suscita esta necesidad y la directiva nace con este objetivo primordial. Sin embargo, como todos conocéis, no es realmente hasta hace 2 o 3 años cuando la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente empiezan a preocuparse por el retraso o por las fechas límite que tenemos para adaptar el anexo 3 y en concreto las directivas ambientales a esta directiva, que es una directiva instrumental, pero que realmente cumple con un objetivo fundamental. Y es que los objetos espaciales y los conjuntos de datos espaciales de todas las directivas ambientales que tuviesen tales datos pudiesen compararse y pudiesen ser tratados por la Agencia Europea de Medio Ambiente para conocer cómo estaba reportando y cuál era el cumplimiento de cada país respecto a cada directiva ambiental. Como digo, realmente empieza a surgir esta necesidad hace un par de años, esta preocupación también porque muchos Estados miembros en los diferentes grupos, tanto en el grupo de la Agencia Europea de Medio Ambiente de los puntos focales como en el grupo de INSPIRE, al que yo acompaño al representante, a Emilio López, al representante del IGN, empezamos a reclamar a la Comisión Europea, a la Agencia Europea de Medio Ambiente y al JRC, que es el grupo técnico que tiene que liderar la adaptación de las directivas ambientales a INSPIRE. ¿Y por qué comento esto? Porque hasta ahora lo que ha ocurrido, que también lo suscitamos ayer en una reunión en la Sala 3, es que el reporting de las directivas sectoriales temáticas ambientales ha ido por un camino, tiene sus fechas límite, reportamos cada 2, 4, 6 años, dependiendo de cada directiva, y el reporting de INSPIRE ha ido por otro recorrido totalmente distinto, produciéndose en determinados momentos una incoherencia. Esto, unido a que los grupos temáticos que están lidiando o negociando cada directiva temática no han tratado, no se han preocupado realmente por la directiva INSPIRE, porque es una directiva ardua, compleja técnicamente, pues realmente ha provocado este gap entre las directivas temáticas ambientales y la directiva INSPIRE. Yo creo que un punto para nosotros de inflexión, y estoy hablando de España, ha sido la visita de la Comisión Europea a España en el marco del pre-pilot de la directiva INSPIRE. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente la Comisión hace un par de años, cuando tomó el tema de INSPIRE, Joaquim de Eugenio, que es una persona de la Comisión Europea con mucho impulso, y se dio cuenta que la mayor parte de los estados de la Unión Europea no estaban cumpliendo con INSPIRE ni estaban en condiciones de cumplir con los deadlines de la directiva, empezaron a mandarnos unas cartas a decirnos que iban a empezar a hacer las visitas llamadas de pre-pilot. Para los que no están familiarizados con las directivas ambientales, pre-pilot es la fase inicial a iniciar un procedimiento de infracción por incumplimiento de una directiva. Bien, la visita de pre-pilot de la Comisión a España, bueno, pues realmente fue una excusa para empezar, para mejorar nuestra coordinación que ya teníamos, para establecer una coordinación regular con el IGN y para que cada reporter, para que cada una de las personas que reportaban directivas ambientales nos sentásemos alrededor de una mesa, primero en el Ministerio de Medio Ambiente y luego con nuestros compañeros del IGN y hablásemos entre todos de cómo iban a ser esta adaptación de las directivas. A partir de ese momento, desde España, lo que se ha pedido a la Comisión Europea es que se elijan una serie de conjuntos de datos espaciales prioritarios con el que empecemos a adaptarnos, puesto que la adaptación de todas las directivas a la vez va a ser imposible, y eso lo sabe la agencia. Y además, yo creo que la Comisión Europea, gracias a este papel que está también liderando sobre lo que le han llamado el Fitness Check de Monitoring y Reporting, que es una evaluación de todas las cargas de información que tienen las directivas ambientales, INSPIRE se identifica ya en el informe del resultado de esta evaluación como una de las herramientas fundamentales para mejorar la eficiencia del reporting de las directivas. Bueno, pues, para que os hagáis una idea, la mayor parte del reporting de las directivas se hace en contexto, o sea, es textual, luego hay como un 30% que es alfanumérico y otro 20% que es espacial. Bueno, pues esa parte, la parte espacial es la que queremos que tenga una coherencia entre lo que nosotros mandamos a la Agencia Europea de Medio Ambiente y lo que se manda al geoportal. Si queréis, más adelante iremos un poco también tratando estos temas porque
realmente ahora mismo en lo que está trabajando la Comisión Europea y la agencia es empezar a adaptar primero espacios protegidos, CDDA. Posteriormente quieren seguir con el EU Emission Registry, que es de la Directiva de Emisiones Industriales. Posteriormente empezarán con las directivas de agua. Pero se va decidiendo poco a poco y por eso es muy importante que decidamos entre todos un roadmap para que esto se cumpla de verdad y que sea de forma coordinada entre todos los Estados miembros y no que cada Estado lo haga de forma individual. Y que haya un liderazgo de la Comisión Europea y de la Agencia Europea. Para lo cual, bueno, pues todavía quedan muchas mejoras en cuanto al ReportNet, la forma de reportar a la agencia, en cuanto al geoportal, la forma de identificar el dato oficial del reporting de directiva en el geoportal de Inspire. Quedan muchas dudas que luego iremos, si queréis, hablando, ¿no? Ahora quiero dar la palabra a mis compañeros de mesa de la parte española para que me cuenten primero su visión. Una cosa es la visión, ¿no? Lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos respecto al cumplimiento para la parte de naturaleza y para las directivas de agua. Y posteriormente, claro, la realidad, que esta es la parte más cruda. Primero las damas. Bien. Bueno, pues yo tenía aquí mi guión, ¿no? Para ver esta adaptación a Inspire por parte de las directivas de naturaleza. Para no perderme, para intentar organizar las ideas. Y para ello voy a seguir pues, una de las presentaciones que nos trajeron en el Joaquín de Eugenio, de los pasos que teníamos que seguir para adaptarnos a Inspire. Entonces, el primer paso es la organización. Nosotros en el tema de naturaleza tenemos la suerte de que contamos ya con un comité, el Comité del Inventario, donde están presentes todas las comunidades autónomas, más los principales ministerios en la materia. Pues está el Instituto Geográfico Nacional, está también el Ministerio ahora de Economía y Competitividad, sobre todo la parte del CSIC, con lo cual están pues representadas prácticamente todas las administraciones que tienen algo que decir en el inventario. Entonces, todos los grupos de trabajo que salen para aplicar la directiva Inspire de Codige están referidos a ese comité. Todos coordinados por el mismo comité. Con lo cual yo creo que ya es un logro en cuanto a la organización porque no estamos divididos y tenemos esa visión de que todos los temas de patrimonio natural o de naturaleza los trata el mismo comité. Entonces, el tema de organización está superado. El segundo objetivo que nos ponían es identificar los conjuntos de datos. Ahí nos ayuda muchísimo la pirámide, que la tenía antes Joaquín en una de sus presentaciones. Dices, ¿cómo me gusta esa pirámide? ¿Verdad? Esa pirámide, porque realmente nos focalizó. Nos dijo, no os disperséis. Primero, los temas de directivas, porque, bueno, las especies. Nosotros, por ejemplo, llevamos el tema de especies. Y bueno, especies hay tantas que, ¿por dónde empezamos? ¿Por los invertebrados, por los mamíferos, por las aves? No, por todas, pero las que estén en directivas. Dices, pues muy bien, gracias. Pero esto fue en 2016. La directiva es de 2007. Con lo cual hemos tardado casi 10 años en que nos focalizasen en cuáles son los conjuntos de datos sobre los que tenemos que priorizar. Bien, no está mal, por fin las tenemos y tenemos los objetivos claros. Y tenemos identificados esos conjuntos de datos. Ahora me dicen, Elisa, que encima van a empezar por el CDDA. Y dices, pero eso no es ninguna directiva. No es ninguna directiva. Ya tenemos un problema. ¿Cómo empiezas por un conjunto de datos que no es una directiva? Bien, nos vuelven a liar un poquito. Yo quiero también un poco abrir el debate, pero bueno. Lo siguiente es que teníamos que documentar la información, es hacer los metadatos. Antes estaba hablando Paloma de los metadatos y que cada vez nos dan una vuelta de tuerca más a los metadatos. Yo le decía que yo llevo desde 2002 haciendo el mismo metadato, porque cada día me le dan una vuelta de tuerca, me meten una etiqueta nueva, me cambian las etiquetas de donde yo las tenía, ahora las tengo que poner en otro sitio, con lo cual llevo el mismo metadato, el de Red Natura, lo llevo haciendo pues desde 2002. Una pesadilla. Pero bueno, me siento cómoda haciendo metadatos, ya he aprendido y ya me siento cómoda, los hago yo sola y tengo las herramientas que nos han facilitado al Ministerio, que me siento cómoda haciéndolos, con lo cual, bueno, pues es un trabajo que como técnico sectorial lo puedo abordar.
Lo siguiente es hacer servicios. Ahí contamos, gracias a Dios, con la ayuda de los servicios informáticos del Ministerio, que yo me olvido del tema. Yo se lo doy a Marisol y Marisol hace los servicios. Bien, fantástico. Pero ahora tenemos el último problema, que es que me piden que yo transforme los datos a Inspire, que me tengo que leer las especificaciones, esas técnicas en UML y luego hacer un GML y digo, pero yo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? O las comunidades autónomas, que en teoría también tendrían que hacer comunidades autónomas. Y aquí ya nos hemos planteado que es mucho trabajo, que lo hagan una sola vez, que quién lo tiene que hacer, que por qué lo tenemos que hacer en el caso de España 17 veces, o se lo tiene que hacer solo el Ministerio, quién se tiene que leer esas especificaciones, quién tiene que hacer la transformación. Y ahí, bueno, pues estamos un poquito, no sé, parados quizá. Porque yo he visto cómo va Inspire, de que avanzas 4 pasos y luego retrocedes 10, pues dices, vamos a tener un piloto, vamos a llegar hasta el final con el piloto y vamos a esperar cómo se mueven el resto de los conjuntos de datos, porque si avanzamos mucho, a lo mejor luego tengo que rehacer todos los conjuntos de datos. Entonces, nosotros tenemos como el proyecto piloto el CDDA, que aunque no es una directiva, bueno, pues es un conjunto de datos que lo conocemos, es para los españoles. El CDDA sería la capa de espacios naturales protegidos, o sea, donde están los parques, las reservas, lo que conocemos como espacio natural protegido. Y ahí sí que hemos llegado hasta el final. Tenemos el GML, está colgado en el servicio Atom del Ministerio, pero el reporting de este conjunto de datos lo tenemos que hacer todos los años, el 15 de marzo, y en el siguiente informe no nos lo han pedido como GML. Vale, pues te vuelve a mandar a un shapefile, vale, si tú me lo pides como shapefile, pero que sepas que yo tenía que tener Protect Site terminado en noviembre de 2017. Se supone que en marzo de 2018 ya me lo tendrías que estar pidiendo como GML. Pues no nos lo han pedido. La Red Natura, que es una de las directivas, vamos a reportarla a la comisión el mes que viene, en diciembre. Tampoco lo han pedido como SAFE, o sea, como GML. Que sigamos subiendo a ReportNet el SAFE de toda la vida. Pues vale, pues seguimos trabajando como toda la vida. Entonces, tenemos ahí un desfase entre lo que es el cumplimiento de directivas de naturaleza y lo que nos están pidiendo por Inspire, que sigue un año después de hablarlo con la comisión durante la visita, pues no nos han dado una solución. Y esa es un poco mi visión de Inspire. Que avanzamos y retrocedemos y que pasan los años que tampoco tenemos muy claro ni los que tenemos que hacerlo ni los que nos lo tienen que mandar cuáles son las prioridades y dónde tenemos que poner la carne en el asador, vamos a decirlo así. Paso la palabra al agua. Es más optimista. Bueno, o no, ahora lo veréis, a ver si soy más optimista o no. Yo comparto la opinión de Blanca totalmente. Lo que pasa es que yo quería enfocarlo un poco desde otro punto de vista, ¿no? Para mí, cuando todos nos dotamos de una legislación, de una directiva, pues en el fondo lo estamos haciendo porque pensamos que vale para algo. O sea, cumplir, simplemente tenemos una obligación y hay que cumplirla porque hay que cumplirla, pues es un poco absurdo. O sea, tendremos esa obligación porque queremos hacer algo con ello. En nuestro caso, nos toca un papel que es el de reporteros, de enviar la información a la Comisión Europea, pero también tenemos nuestro papel de recolectores de información, ¿no? Y ahí, pues igual que la Comisión o la agencia tienen sus 28 clientes, que son los 28 Estados miembros, nosotros en este caso tenemos pues nuestras 25 demarcaciones, es decir, que estamos prácticamente, yo cuando habla la gente de la Comisión Europea y nos dicen cosas, digo, pues es que estoy en el mismo papel, es que a mí me toca lo mismo, tenemos que hablar con 25 o en su caso a veces con las 19 comunidades autónomas, ¿no? Y ahí sí que vemos nosotros en Inspire una oportunidad, es decir, el andar persiguiendo a la gente para que te mande ficheros con los plazos, con las fechas, con todas estas cosas, pues es complicado. Si esto entrara en una rutina y pudiéramos ir a que los datos estuvieran publicados y accesibles y pudiéramos recolectarlos en la fecha en la que nos hacen falta, pues a mí me parece que el enfoque que llaman push de Inspire frente a lo que hacemos ahora, el enfoque pull del envío, pues supone un beneficio. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes de todo esto? Pues tiene sus inconvenientes también. Uno de ellos, en el mundo del agua, es específico, es el de que se pierde un poco el control de saber cuál es la información oficial que estás enviando. Si alguien en algún momento dado entra en tu
servidor y colecta tus datos, no sabes si te ha cogido un borrador, si te ha cogido la versión ya definitiva, qué es lo que hay. Y nosotros en el mundo del agua, en España, tenemos en cada una de las demarcaciones un comité de autoridades competentes en el cual está formado pues, por consejeros de comunidades autónomas, directores generales, todo gente muy importante. Y supuestamente nuestra legislación les atribuye la competencia del envío de la información al Ministerio para su traslado a la Comisión Europea. Claro, yo no veo a los consejeros o directores generales entrando en un modelo XML a ver si el dato de no sé qué es el correcto y están muy de acuerdo o regular. Pero lo que sí que debíamos darles, y eso pues es un reto de Inspire, es la posibilidad de añadir su sello a ese dato. Es decir, cómo diferenciamos el dato del día a día de ese dato oficial que nos representa y del cual validamos y nos responsabilizamos de que es el dato correcto. Pues eso es un reto que no está solucionado en Inspire, ¿no? Aparte de estos tres actores, el productor, el recolector, reportador y la Comisión Europea, en el fondo todo esto es para que el público pueda acceder a los datos del ciudadano, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que la tecnología que estamos utilizando no la entiende la gente. La gente sabe acceder a un visor y ver unos datos, pero incluso nuestros propios compañeros, ahora hace poco hemos publicado una serie de servicios y les dábamos las direcciones de todos los servicios y me llamaban unos cuantos a decir, oye, esos links que nos has pasado no funcionan. Claro, en fin, pues es que, y eso gente que está metida en la gestión. Luego todavía nos falta mucho por hacer. Ya si hablamos de servicios WFS, pues ya no lo sabe usar nadie y si le das a alguien un GML, te dice que qué es eso. Sobre todo la gente que usa ArcGIS o tal, pues bueno, que es un GML, pues es como ciencia ficción, ¿no? Entonces yo creo que nos falta mucho en cuanto a herramientas. Y por otro lado, todos estos procesos de información lo que tienen que ser es que supongan un beneficio para todos. Para mí yo creo que lo podría suponer en su día si esto estuviera implantado. Yo creo que el día que esto funcione, pues mi vida mejorará y nos podemos dedicar a hacer cosas de mayor enjundia que las que hacemos ahora de andar pidiendo datillos y tal. Pero ahí nos falta que el productor de la información también se beneficie. Y ahí habría que desarrollar herramientas que a un señor que lleva unas depuradoras, pues tú le digas, mira, meta ahí su listado, meta sus coordenadas, que todo esto automáticamente le genera unas capas, le genera una información, lo transforma a Inspire y se lo publica con servicios. Y eso es lo que tenemos que conseguir, el que esto de verdad suponga un avance en todos los niveles de esa cadena o de esa pirámide que presentabais antes, ¿no? Entonces, del mundo del agua, pues somos moderadamente optimistas porque creemos que es la vía, pero que nos falta mucho para que esto sea amigable y provechoso para todos. Así que nada, gracias. Pues antes de darle la palabra a Joaquín, sí que quiero resaltar algunas ideas para luego el debate posterior. Un poco con las ideas que han dado Blanca y Javier, yo creo que queda claro un poco que por nuestra parte lo que queremos son, uno, prioridades claras, un establecimiento de prioridades de conjuntos de datos espaciales por las directivas ambientales, una señal clara por parte de la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente y el JRC, que son quienes lideran el proceso, y, por supuesto, como decía Javier, también el conocer, el contraponer o ver cuáles son un poco el harvesting, el reporting descentralizado del geoportal de la Unión Europea y de nuestro geoportal, con respecto al reporting centralizado que nosotros hacemos con la Agencia Europea de Medio Ambiente y cómo superar o cómo resolver la cuestión de la oficialidad del dato. Es decir, el dato del Estado miembro que se reporta por directiva tiene que tener una clave, un marchamo sobre que ese dato es así, porque nosotros reportamos directivas que tienen obligaciones y que, por tanto, conllevan acarreados un procedimiento de infracción en caso de que no se cumpla. Y eso es muy importante, o sea, no es cualquier dato. Y ahora mismo el geoportal, bueno, pues hay una cantidad de datos todos mezclados que eso hay que resolverlo, ¿no? Bom, eu, antes de passar aqui a palavra aos meus convidados, vou, no fundo, reforçar um pouco, agora em português, não é? O que aqui disseram, e também dar uma perspectiva otimista, não é? Realmente, tudo isto começou também, acho que para nós, também quando começámos a ter um processo de U-Pilot, que Portugal também tem, relativamente à Inspire, e também quando se começou a pensar, depois sobretudo daquele estudo da Comissão do Fit for Purpose, do Environmental Reporting, que se identificavam, acho que não estou enganado, eu já fiz apresentações sobre isto, cerca de 178 obrigações ambientais diferentes no âmbito das mais variadas diretivas. Isto para a Agência Portuguesa do Ambiente,
traduz num facto, não é? Mais ainda? É! Pronto, para a agência isto, consequência prática, que é terrível, não é? E a minha tarefa lá é facilitar a vida às pessoas, é que nós temos que reportar cerca de 40 conjuntos de dados geográficos que têm a ver com diretivas ambientais. E isto consome recursos enormes humanos e é trabalho que não tem grande valor acrescentado. Ou seja, eu sendo das áreas das tecnologias, realmente, e como diziam aqui, isto é um nonsense. A gente continua a trabalhar com shapefiles e com Excel e continuamos a reportar dados a nível de ReportNet em formatos arcaicos. E depois as soluções tecnológicas que são pedidas acabam por não ser completamente coerentes com a prática, ou seja, a ideia, o que eu tenho sempre tento transmitir internamente é, bom, ok, vamos aqui fazer um esforço de organizar a informação de reporte ambiental em Inspire, de acordo com a diretiva Inspire, porque isto vai-nos facilitar o reporting. A ideia da Comissão vai lançar em breve, penso que este ano, uma versão experimental de ReportNet 2.0, em que é suposto que muitas destas coisas já possam ser usadas para realmente mudar o paradigma, enfim, de sermos nós a empurrar os dados para lá regularmente, eles possam fazer o push dos dados onde eles estão, onde eles são produzidos, dos produtores, porque já há anos que se fala num sistema de informação ambiental partilhada, em que de facto os dados devem estar tão próximos quanto possível dos seus produtores e depois serem disseminados por toda a cadeia por aí fora. Claro que isto coloca alguns desafios, nomeadamente, até posso ir mais longe, se nós estamos enfim, em tempo real a reportar um dado que nos coloca, que não estamos, por exemplo, dando um exemplo da água, que não estamos a cumprir a qualidade estabelecida por uma massa de água, o Estado-membro pode, enfim, ter um problema com isso. Mas, por outro lado, também é uma questão de transparência para os cidadãos. A ideia disto tudo é que todos estes dados que são harmonizados a nível europeu relativamente ao ambiente, sejam geográficos, que é o que eles identificam como nível 1, sejam os atributos de sistemas geográficos, que são o que eles identificam como nível 2, sejam depois estudos, planos, que são contextuais, que são dados de nível 3, mas que também têm sempre um contexto geográfico qualquer, da bacia hidrográfica, do que for, sirvam para a Comissão Europeia estabelecer políticas europeias a nível do ambiente que são melhores para todos nós, promovam, enfim, um desenvolvimento sustentável, que é o que interessa a todos nós. Obviamente que eu acho que realmente nestes últimos anos tem finalmente começado a ser prestada mais atenção a esta falta de coordenação que os meus colegas espanhóis bem disseram entre o que era o reporte IONET e o que era o Inspire. O Inspire nasceu para facilitar o reporte ambiental, mas depois desenvolveu-se quase com vida própria e, enfim, mais pela comunidade de SIG, enfim, mais tecnológica, e as pessoas da área do negócio que percebem de ambiente, conservação da natureza, estavam um bocado ao lado, e chegado a este ponto, quer dizer, temos que de facto unir os dois mundos, cooperar mais e conseguir que, enfim, levar isto a bom porto, porque é no interesse de todos. Quer dizer, nós não devemos gastar tempo a reportar dados. Os sistemas, nós temos projetos interessantíssimos a nível de informática e comunicação, sistema para sistema. Temos que deixar os seres humanos a tarefa de analisar os dados, interpretá-los e propor ações, enfim, relativas a essas interpretações que fazem dos dados. Eu começava então, as perguntas vão ser parecidas, quer para a Sofia. A Sofia tem que lidar muito com estas questões, porque como a NFP da APA tem 20 departamentos, enfim, a questioná-la e que tem que gerir estas matérias. A Ana também tem, e o INE tem cooperação já há muito tempo connosco, na coletiva, enfim, a dados de ambiente que servem depois também para reportar ao Eurostat. E a primeira pergunta que eu faço às duas, no fundo, mas poderá ser a Sofia, que está mais próximo, a lista de conjunto de dados geográficos prioritários para o reporte da diretiva Inspire tem de ser publicada até o final de 2018. Isto é um facto. Não é? Na vossa opinião, como poderia ser melhorado este levantamento de informação? Sendo certo, por exemplo, e já falámos aqui um pouco nisso, que às vezes a informação em si está dispersa por várias... Por exemplo, na APA, por vários departamentos, por exemplo, na administração pública portuguesa, por vários organismos, ou até, enfim, no limite, por várias regiões geográficas, digamos assim. Sofia. Antes de responder, queria só dizer que a perspectiva, do meu ponto de vista, as perplexidades que a Espanha tem são iguais às de Portugal, são absolutamente iguais. As dúvidas, as questões e as hesitações são muito, 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 muito parecidas. E já aconteceu mais do que uma vez, Espanha e Portugal, na Agência Europeia do Ambiente, dizerem, por favor,
parem de nos pedir os mesmos dados em formatos ligeiramente diferentes, que acontece muito na água. Por favor, peçam só uma vez, tirem os dados todos que querem, não nos peçam 2 formatos diferentes para... E esta diretiva, na realidade, ia simplificar tudo. Só que é difícil, penso eu, acho que é muito difícil para cada departamento estar a pensar, vou reorganizar tudo, vou parar com as urgências todas que eu tenho para responder já hoje e aquelas que vão entrar no meu e-mail amanhã, logo de manhã, e dizer, vou parar e vou estruturar os meus dados todos, a minha informação toda de uma forma que toda a gente a possa vir buscar e não me fazer mais perguntas, não me enviar mais e-mails. É difícil, nos dias de hoje, termos tempo para parar e fazer este exercício. Depois, pronto, respondendo ao Joaquim. Respondendo ao Joaquim, a APA está a colaborar com a DGT na análise dos dados geográficos que são relevantes, está a tentar fazer o levantamento. A DGT coordena e organizou uma estrutura de trabalho, dividiu por grupos temáticos e dividiu trabalho para cada grupo. Infelizmente, e apesar de muitos esforços, não temos tido grande sucesso em coordenar e organizar a informação toda, mas é um trabalho em progresso. A APA, que tem que tem uma grande maioria, uma grande parte dos dados, embora não seja a única, dos dados das diretivas de ambiente, fez um levantamento interno, tentou identificar a informação que tem e a que falta e porque é que falta e entregou isso à DGT. Pronto. E este é o ponto da situação neste momento. Relativamente ao que é que se pode fazer para melhorar? Não sei, várias coisas. Tentarmos trabalhar para implementar a diretiva Inspire claramente parece uma prioridade quando conseguimos parar e pensar. Mas a colaboração, neste mesmo contexto das urgências e da falta de recursos humanos, de ser a mesma pessoa a responder a todas as diretivas, o mesmo grupo de pessoas está a responder a todas as diretivas, está a responder todas as solicitações internas dentro dos organismos e internas dentro do país, mais as externas, torna as coisas um pouco desafiadoras. Resta saber se a solução para este ponto de situação poder emergir dos cidadãos que nos pedem mais, ou dos ministros, ou dos ministérios, ou dos que nos dão orientações e agora para tudo e vão fazer isto. Não sei. Ficam perguntas, não ficam respostas. Só antes de passar da Ana, tu tens publicado todos os anos o relatório de Estado do Ambiente. Tens publicado todos os anos o relatório de Estado do Ambiente, onde tens que recolher muitos destes dados, alguns até são Inspire, e tens que lidar com todos os departamentos da APA, com todas as questões de dados oficiais, porque são dados que vão ser oficiais, e até com outros organismos, do INE, por todo o lado. Tu não vês que há aqui algumas sinergias, algumas coisas que são exatamente iguais, independentemente do reporte ser IONET, ser para um reporte de Estado do Ambiente, ser o que seja? Do nosso ponto de vista, é sempre mais fácil quando nós podemos ir buscar os dados a algum sítio e depois só precisamos de confirmar, ok, está tudo bem, interpretarmos bem os dados, concordam com o que nós dissemos, incomodamos menos as pessoas, e, sim, facilita tudo. Mas, pronto, continua a fazer parte da nossa realidade andar atrás a pedir Excel e shapefiles e ajuda. Obrigada, Sofia. Acho que sim. Mas antes de responder à pergunta, eu estava aqui a lembrar-me quando os colegas espanhóis estavam a falar sobre a questão da implementação da diretiva.
de uma sessão que ocorreu ontem, um orador espanhol que estava na minha sessão ontem e que pediu para as pessoas levantarem o braço, as que acreditavam, os que eram crentes ou não ainda na diretiva. E houve alguns braços levantados, mas houve alguns braços que estavam em baixo. E eu levantei porque nós ainda somos crentes na diretiva. Provavelmente não nos podemos comparar a muitas outras instituições oficiais que reportam muitos mais conjuntos de dados e têm muito maior responsabilidade do que nós na questão da informação geográfica. Mas temos as nossas, os nossos conjuntos, as nossas responsabilidades e também queremos cumprir. De maneira que entendemos que a diretiva nos está a permitir arrumar a nossa casa. Caso contrário, os passos que já demos, porventura parcos, poderiam não ter sido dados se a diretiva não tivesse aparecido e nós não tivéssemos sido envolvidos nela. Que isto era um comentário que eu gostaria de fazer, porque acho que no final o resultado irá ser certamente positivo para a maior parte das instituições públicas que produzem informação geográfica e que são utilizadoras delas. Em relação à questão, nós estamos aqui, o INE está aqui um pouco num papel duplo, não é? Nós temos dados geográficos, conjuntos de dados geográficos que a APA precisa para o report das diretivas ambientais, algumas, mas também somos utilizadores da informação da APA para o nosso processo de estatísticas oficiais. E apesar de eu não dominar de todo a produção das estatísticas na parte económica, portanto é o meu colega Carlos Carvalho, sou consciente daquilo que o INE precisa da APA para produzir essa informação estatística. E eu creio que o fundamental será nós percebermos e todos percebermos o que é que está aqui em causa, isto é, que conjuntos de dados é que são necessários produzir e qual a responsabilidade da produção desses conjuntos de dados, porque eu acho que não está claro, aliás, a questão da atribuição, da responsabilidade a cada um dos temas da diretiva, logo desde o início do diálogo que a DGT iniciou já há muitos anos atrás, foi uma questão que não foi pacífica e ainda existem muitos temas, ou alguns temas, para os quais, se calhar, essa responsabilidade não está assim tão bem definida. Eu acho que o primeiro passo para que nós saibamos se a responsabilidade está do nosso lado ou não é nós inventariarmos quais são os dados que são precisos, quais são os dados que são precisos para cada uma das diretivas, quem é a entidade responsável por produzir esses dados e depois, naturalmente, em casa própria, decidir sobre o melhor caminho, o melhor programa para cumprir essa responsabilidade. E em relação a esta questão de como é que cada um de nós vai utilizar da melhor maneira os recursos que tem, a par das outras coisas todas que tem para fazer e conseguir dar resposta à diretiva. E eu sou adepta, desde sempre, desta estrutura de funcionamento que a DGT implementou, dos grupos de trabalho temáticos e transversal, e porque também estava a acompanhar a implementação da diretiva antes destes grupos aparecerem, portanto, no início deste processo na DGT ou no IGP. Eu sou adepta desta estrutura e creio que esta estrutura poderá auxiliar nessa identificação destes dados, aliás, como está agora a acontecer, desde que seja bem claro quem é que é responsável pelo quê. E atrevia-me aqui a sugerir, porventura, que até ao próprio nível do COSNIG, seja de um ponto da agenda da reunião periódica do COSNIG, seja incluído um ponto específico de controle dos dados ou dos conjuntos de dados para efeitos das diretivas ambientais. Porque, temos este controle a nível dos grupos de trabalho temáticos e certamente que os responsáveis dos grupos de trabalho, dos coordenadores e os subcoordenadores, farão o seu melhor trabalho com as diversas entidades que estão presentes em cada um dos grupos de trabalho. Mas, provavelmente, haverá aqui um passo hierárquico superior, aqui um nível superior, que poderá ter algum papel na coordenação destas matérias todas, porque, no fundo, são transversais aos vários grupos de trabalho. No nosso caso, por exemplo, no caso do INE, nós coordenamos o GT4,
digamos, o grupo de trabalho que tem o conjunto de dados das unidades estatísticas e basicamente é aquilo que a APA precisa que nós facultemos, não é? Nomeadamente, e creio eu, que é a população na área de influência, exatamente, qual é a população afetada pela zona de cheias. Em relação aos dados de que o INE é responsável, felizmente que criámos a cobertura de edifícios no recenseamento anterior e aquilo que era uma afetação da população a estas áreas de cheias a partir das subsecções estatísticas, que era difícil, porque nem todas as subsecções integravam estas áreas de cheias na totalidade, portanto havia subsecções que eram partidas e certamente que a população afeta aquela subsecção teria que ser dividida da melhor forma, o que fica dentro e o que vai para fora. Agora, com a questão dos edifícios, nós sabemos exatamente, à data do recenseamento, quais são os edifícios e as famílias e os indivíduos que estão naquele edifício e se o edifício fica fora ou dentro da zona de cheia. E, portanto, desse ponto de vista, foi dado um salto qualitativo enorme pelo facto do INE ter as unidades estatísticas georreferenciadas ao par de coordenadas. Não é? Contamos a questão das unidades estatísticas e da harmonização das subsecções, portanto, das secções e das subsecções estatísticas ou das áreas estatísticas. Para nós, felizmente, não foi até agora nenhum problema, porque os dados estão harmonizados, temos um serviço a facultar esta informação e estamos em crer que até 2017, até ao final deste ano, já não há muito tempo, mas o consigamos fazer para os edifícios e, portanto, conseguimos facultar à APA, creio, a informação que necessitam para o reporte dessa diretiva que o INE está diretamente envolvido. Creio que é só, não sei se é só uma, mas certamente que a população na área de envolvência de qualquer fenómeno poderá ser apurada desta forma. Haveria muitas outras. Eu penso que nós já gastámos não muito o nosso tempo. Eu tinha aqui muito mais perguntas, é um bocado como disse há bocado um pouco o meu colega Paulo Patrício. Já podíamos aqui continuar, apesar de haver, enfim, em termos de horário, já estamos um bocado, enfim, já excedemos o nosso tempo. Portanto, eu se calhar, em vez de, não sei se preferem, se alguém tem alguma pergunta que queira fazer, eu se calhar, para não alongar mais isto e não passarmos para ainda mais, estendemos mais o tempo, enfim, perguntava à audiência se tem alguma pergunta a fazer, a mim ou aqui aos colegas de Espanha, se alguém quer dizer alguma coisa ou se já está tudo cansadíssimo e quer-se ir embora. Yo igual voy a ser un poco repetitiva, María Cabello de Tracasa, porque es algo que yo lo vengo viendo, la introducción que ha hecho Elisa. Inspire se crea para que a nivel de Comisión Europea se puedan compartir los datos de todos los Estados miembros, ¿vale? Esto es muy bonito, ¿verdad? Todos lo apoyamos. Hay un tema de reporting y además es de temas medioambientales. Hablamos de directivas medioambientales que hay que reportar. Y luego surgen otras satélites por ahí, y lo digo en todos los sentidos, es decir, setas que aparecen de repente. Hablo de Copernicus, por ejemplo, y entonces Copernicus, que es un programa, que no es una directiva, que es un programa que viene de la Comisión para ofrecer información, que debería de ser el primer utilizador de toda la directiva Inspire. Y a día de hoy, como habéis dicho, llevamos desde el 2000 y a día de hoy seguimos Copernicus, reporting de directivas medioambientales, reporting de Inspire. ¿Cuándo van a alinearse? Yo sé que están trabajando en ello, pero es que nos hace volver todavía marcha atrás. ¿Para qué estamos haciendo esto si al final vamos de militancia de voluntarios? Somos todos voluntarios. Entonces, ¿cómo están trabajándolo? Además
para más INRI, es la Agencia Europea de Medio Ambiente la que tiene todo, es el mayor repositorio de datos ambientales, la que coordina el servicio Land de Copernicus, que saca un tender, gana una empresa y en vez de hacerlo con los datos in situ que tiene la agencia, empieza a hacerlo de otra forma. Entonces, realmente, a mí una de las razones que ellos me dieron, o sea, dentro de la agencia, es que los equipos de trabajo no son lo suficientemente grandes, van un poco siempre con la lengua afuera, pero no es excusa suficiente. Es decir, la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente tienen que saber cuáles son sus prioridades y, sobre todo, ser coherentes en su propia casa, porque es que ellos tienen los datos in situ de los Estados miembros, están trabajando en la adaptación a INSPIRE, no pueden obviar eso. No sé si Blanca quiere, por la parte de Land, añadir algo. Hombre, sí, bueno, no me hablas. No, yo la parte que quería añadir es que pues, todo el tema de las imágenes es una herramienta que tenemos ahora encima de la mesa que, por lo menos, desde luego, desde la parte de naturaleza no la estamos usando. O sea, yo creo que no hemos sido capaces de tener esa visión un poco a largo plazo de decir, usemos esas herramientas para hacer nuestros propios reporting, o por lo menos que nos ayuden a ver si lo que tenemos es conforme a la realidad, y al final seguimos, pues, lo que decía antes Javier, esperando a recibir los datos, agregándolos y mandándolos en shape a las instituciones europeas, a quien sea, a quien tengamos que reportar. Y, sin embargo, Europa nos está haciendo esas high resolution layers, nos está haciendo esos testing, que dices, pero que lo hemos preguntado. El otro día estuvimos en la reunión de la agencia de la red CEONET con una persona de la comisión y le preguntamos, oye, pero todos estos productos de Copernicus que estáis generando, se lo pregunté personalmente, ¿va a ser para chequearnos la información que tenemos la obligación de reportarnos? Y no me contestó. Así te lo digo, que no me contestó. Porque claro, es para revisar lo que yo te estoy mandando de los hábitats. Luego tú vas a coger con el satélite y te vas a decir, pues mira, aquí tienes, no sé, Posidonia o no la tienes. O aquí tienes el hábitat prioritario de la, no sé qué, chuflú de fla, o sí lo tienes. No me contestó. Con lo cual realmente no sabemos tampoco para qué están haciendo esos productos. Yo creo que de alguna forma lo utilizarán para fiscalizar o para comparar los datos que le mandan los Estados miembros, porque al final no tiene sentido que se hayan gastado el presupuesto que se han gastado en todos los satélites de Copernicus y no sean ellos los primeros usuarios de sus propios datos de los satélites, cuando además, para más INRI, Copernicus, que nace igual para el medio ambiente, donde primero se va a aplicar es en la PAC, en la Política Agraria Común. Va a ser una herramienta del próximo reglamento de la PAC, o sea, para empezar, porque es una herramienta fundamental para monitorizar los cultivos y para ver la admisibilidad de las ayudas, evidente. Y medio ambiente, la DG de Medio Ambiente, que sería el usuario final más evidente, todavía no ha conseguido acordar los algoritmos con los que podamos entre todos evaluar determinados indicadores que nos valdrían a todos para reportar las directivas y a ellos para conocer el estado del medio ambiente en Europa, que es de lo que se trata esto, ¿no? Muy alto yo, que podáis utilizar Copernicus para, bueno, pues, o que ellos lo utilicen para revisar, fiscalizar, pero de alguna manera lo que a mí me preocupa es que Copernicus en sus diferentes servicios no utiliza los datos que vosotros estáis reportando a la Agencia de Medio Ambiente. Ellos no los utilizan. No voy a entrar en por qué, por desconocimiento, porque no les resulta mucho más difícil, porque al final son empresas las que hacen los productos, pero es que no los están usando. Es decir, la premisa básica de para qué existe INSPIRE se está rompiendo ya, porque no utilizan ellos mismos. Si es que no. Bueno, y yo soy follower believer, ¿eh? O sea... Soy Agustín Villar, del Instituto de Estadística y Cartografía, y soy también miembro del CODIGE. Y bueno, yo lo primero que quería decir, se lo he dicho en privado antes a Javier Ruza, que yo
Yo soy de los optimistas y además, sobre todo, soy de los optimistas porque en el encuentro que hemos tenido durante estos 2 días, ya de la parte más complicada, que era el tema de la conformidad de los datos y demás, pues empiezan a haber resultados y resultados muy espectaculares, ¿verdad? Que se ven sobre todo en cuestiones del anexo 1, que es lo que tenemos que cumplir el 23 de noviembre. Pero veo que, yo decía hace 2 años en la inauguración de las IDES de Sevilla, que después de 10 años de ejecución de ISPIRE, esto se había convertido ya no en un problema de los organismos cartográficos, sino en un problema de los órganos sustantivos, de los que tenéis las responsabilidades del anexo 3, y en ese sentido, pues entendí hace 2 años que el protagonismo era vuestro y que teníais que empezar a liderar este proceso, y bueno, quiero felicitaros porque empiezo a ver cosas, empiezo a ver resultados, y me pongo de vuestro lado, sobre todo porque sé... perdonadme la palabra, el coñazo que estas cosas, la cantidad de horas de trabajo, enfrentarte a los diagramas UML, a las reglas de implementación y, sobre todo, el enfrentarte a esa soledad en la que te deja siempre la Comisión Europea. Todos nos acojonamos cuando llega el tío de la inspección del prepilot, pero es que lo de Europa, yo cuando se llama, yo quiero ser funcionario europeo, ¿eh? Estoy en ello, estoy ya en el B1, y a ver si antes de que me jubile tengo la opción. Porque claro, aquí se han escuchado en todo este proceso cosas como el tipo, tú le preguntas a la comisión qué escala de trabajo quiere usted para los datos, la mejor posible. Y te vuelves a ver solo ante el peligro. O te dice que no tienes que levantar datos, pero después te lo exige para los reportes de las directivas europeas. Aquí estamos en una permanente contradicción sobre este asunto. Entonces yo soy moderadamente optimista, o mejor dicho, optimista, pero fundamentalmente por vosotros, no por la comisión. Y a mí me gustaría que alguien de los que va al MIC, porque yo soy de una comunidad autónoma y va al CODIGE de vez en cuando, me desgañito allí, pero alguien de los que va al MIC se lo diga, ¿no? Que vamos a dejar de echarle morro a la vida, porque hay otro de los mantras del tipo, oiga, ¿alguien de los que ha hecho algún diagrama de esto lo ha implementado en una base de datos? Y te dicen los gurús, no, yo hago el modelo conceptual. Después, si se puede pintar o no se puede pintar, pues ya es un problema vuestro. Y aquí estamos, en el Estado y en las comunidades autónomas, dando cabezazos, porque es que conozco pocos, sobre todo en los temas ambientales, que hayan conseguido implementar eso en una base de datos Postgre o cualquier cosa de ese tipo. Pero bueno, soy optimista por vosotros, no por la comisión. Pero yo fundamentalmente, y perdonadme por el meeting, quería añadir una componente importante. Tú lo has dicho y has aportado, Javier, la perspectiva de las implicaciones que tiene todo este tema de la creación de servicios conformes y todo, sobre todo en la gestión, y los problemas que tienen nuestros propios compañeros para tener acceso a esos servicios que publicamos y tal. Pero es importante, y la Comisión no puede olvidarlo, y habría que decírselo alguna vez, que además de estas directivas existen las directivas de reutilización y existen las leyes de reutilización. Y que esto, si alguien en Europa piensa que esto se ha inventado solo y exclusivamente para que la Comisión tenga buena información, está muy equivocado. Pero después se nos llena la boca, escuchábamos ayer al de Eurogeographics diciendo el valor añadido que va a generar la información geográfica en el año que viene, o no sé cuánto, hablaba de una cifra absolutamente astronómica, pero el valor añadido se generará si esto es reutilizado por los reutilizadores. Parece mentira que un tío de la Administración tenga que abogar por los reutilizadores, pero que ese es el secreto, los ciudadanos. Esto va dirigido a los ciudadanos. Y los ciudadanos necesitan tener la información en los formatos que el estado del arte tecnológico de este asunto demanda. Y con un GML los reutilizadores no hacen absolutamente nada. Y en eso la Comisión Europea se tiene que poner las pilas, y vosotros sois conscientes y hay que trasladárselo, ¿no? La Comisión ahora mismo son como una especie de marcianos que están en un territorio tecnológicamente de primer milenio. Y en ese sentido, pues, creo que es importante que introduzcamos ese vector, ¿no? Gracias. Hola, buenos días. Soy Olvido Tello, del Instituto Español de Oceanografía. Entonces, quería dar un poco la visión en el mar, que estamos hablando mucho de tierra y vamos a hablar un poco del mar. Bueno, nos pasa lo mismo, exactamente lo que estamos comentando aquí. Existe un programa muy importante que es EMONED, que es Red de Observación de los Océanos, que se dedica a recopilar información de todos los países miembros de información marina de todos los ámbitos. Este programa lleva trabajando desde el 2009 y hemos ido
totalmente separados de Inspire desde que hemos comenzado. Por fin ahora, bueno, quiero ser optimista porque justo la semana pasada tuvimos una reunión que estaban los representantes de Monet, también de otras comisiones marinas como OSPAR, como ICES. En esta reunión era una reunión del Grupo de Estrategias Marinas precisamente para decir que el reporting de estrategias marinas, en este caso es una directiva muy importante en medio marino, la Directiva Marco de Estrategias Marinas. Bueno, pues en esta reunión nos decían que por favor ya toda la información, por lo menos a nivel de metadatos, toda la información que se genere en medio marino también sea conforme con Inspire, por lo menos a nivel de metadatos. Luego empezaremos ya con servicios de visualización, de localización y de descarga. Entonces, bueno, pues quiero ser optimista porque la semana pasada nos reunimos y estaban representantes de Monet, de OSPAR, de ICES, Estrategias Marinas y de Inspire, del JRC. Entonces, por fin, después de un montón de años trabajando en este tema, parece que vamos a empezar a trabajar juntos. Entonces, bueno, el problema existe, pero bueno, vamos a intentar ser optimistas y que vamos a ir para adelante. Gracias. Sí, perdón. Quería reforzar un poco la idea que comentaba Olvido. O sea, Inspire se hizo por los terrestres, claramente. O sea, el medio marino en Inspire no existe. Tal cual. Entonces, tiene unos agujeros. O sea, en lugares protegidos faltan los convenios marinos. No están ni el convenio de OSPAR ni el convenio de Barcelona. Y es anexo 1 y tendría que estar para dentro de 15 días y no tenemos dónde enganchar esos espacios protegidos en el medio marino, por ejemplo. Y lo hemos estado diciendo desde hace 6 o 7 años y no lo han modificado. Entonces, es el gran ausente. Yo creo que el medio marino está empezando a ser conocido, pero os queda mucho trabajo por hacer. Hola. Yo soy Marisol Gómez, pertenezco al ministerio de estos 3 señores de allí, estoy en la subsecretaría y proporciono servicios horizontales, bueno, pues todos los servicios de la AID, etcétera, y a la vez soy la representante alternativa del MIGT. Entonces, bueno, pues quiero hacer un par de observaciones. La primera, que yo creo que ha sido una decisión vital y muy inteligente por parte de la Comisión, aunque sabemos que ha llegado bueno, pues con un poquito de retraso, pero ha llegado. Y es intentar, bueno, todo el trabajo que se está haciendo de definir una lista de datos prioritarios, que son principalmente datos medioambientales, entre los cuales también están recogidos los datos de estrategias marinas y datos del mar. Y lo que se va a hacer de alinear los modelos de datos que reportan esas directivas temáticas y los modelos de datos de Inspire. Porque si bien los modelos de datos de Inspire es una obligación para toda esta información medioambiental, la información que tienen estos modelos de datos no cubre las necesidades, no las necesidades del reporte medioambiental, que es muy importante porque tenemos que cumplirlo, ni siquiera las necesidades de gestión de toda esa información y de todas esas áreas que tienen que realizar pues, todos estos señores. Entonces, creo que es una decisión muy buena porque no tiene sentido hacer el trabajo. O sea, bueno, a ver, es que no tenga sentido, es que es inútil y absurdo hacer el trabajo 2 veces, porque cuesta dinero. Cuesta dinero, cuesta recursos y además muchas veces quiero decir, no solamente es que no tengamos recursos, es que no tenemos tiempo, material y capacidad para hacerlo. Entonces el trabajo hay que hacerlo una vez y tiene que ser para el propósito que hay que hacerlo. Con lo cual creo que que aunque ha llegado con retraso, es una decisión que es muy inteligente y que efectivamente lo que vosotros queréis es una herramienta que os permita poder reportar vuestra información con el mínimo esfuerzo posible, porque ahora es un esfuerzo tremendo. Os lleva meses, lo que dice Blanca del metadato, que lleva editando el metadato y que, o sea, el metadato casi es lo de menos, pero el recopilar toda esa información, armonizarla, eso lleva meses de, bueno, lo sabéis, vamos, yo cuando me lo contáis, todo esto, claro, visto desde fuera, cuando eres un técnico, pues a veces no tienes la visión de todo lo que conlleva, de la complejidad, ¿no?, de todos esos procesos y de la complejidad de esa información. Entonces, bueno, creo que eso sí que va a ser un punto fuerte para que se cumpla, para que Inspire tenga un valor. O sea, quiero decir, no solamente para el cumplimiento, que es importante que lo cumplamos, sino para que tenga un valor. Y luego, por otra parte, toda la parte esta de los formatos, del GML, efectivamente, o sea,
hay un problema técnico con los esquemas en GML y desde luego en el MICTE somos conscientes. Yo pertenezco al MICTE y somos conscientes y creo que va a haber otras alternativas. Las va a haber. Se andará, también va a llegar. O sea, quiero decir, el problema, también otro problema que tiene Inspire es que es una directiva muy técnica. Entonces, plasmar en una legislación temas técnicos es un problema porque la tecnología evoluciona. No se tenía que haber hecho así, pero también es muy complicado. Todo esto las directivas se gestionan o se hacen entre 25 o 28 Estados miembros, cada Estado miembro tiene su visión y bueno, pues muchas veces es complicado. Pero es verdad que plasmar temas técnicos en una directiva es un problema porque la tecnología evoluciona y lo tienes en una legislación y cambiar una legislación europea pues lleva un proceso muy largo. Entonces, bueno, pues se está mirando en todo el tema del fitness for purpose y todo esto, se está viendo en qué parte de Inspire se puede, bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Pero vamos, yo estoy segura de que cambiará. Bueno, yo por apuntar un poco a lo que decía Marisol, lo primero que queríamos darle las gracias públicamente por el esfuerzo que ha hecho de publicar. Nosotros en Agua tenemos publicados ya todos los conjuntos de datos de directivas ambientales que tendríamos que tener en 2020, con lo cual, qué bien, ya hemos acabado, ¿no? Bueno, estamos muy lejos de haber acabado y hemos tomado una decisión pragmática, que es que no nos vamos a adaptar a Inspire los modelos de datos. Los tenemos publicados tal cual están, tal cual nos piden las directivas, como dice la Comisión ASIS, y vamos a esperar a que la Comisión alinee Inspire con el reporte de directivas ambientales para cumplir una vez con las dos cosas, pero no vamos a trabajar ya más. O sea, esto lo tenemos así publicado. Trabajaremos en la otra parte que nos falta y es en trasladar la filosofía Inspire a nuestro trabajo del día a día, en tratar de que recopilemos la información de los productores con esta misma filosofía Inspire en vez de lo que hacemos ahora, que es volvernos locos con transformaciones y cosas y ficheros, correos y demás, ¿no? Sí. Sí, nosotros hemos hecho propuestas de modificación de las reglas de implementación o también en los reportes de directivas de modificar el reporte de las directivas para que se parezca más a Inspire. O sea que, bueno, estamos intentando apoyar en lo que podemos a ese trabajo. Queria só reforçar a ideia que, pelo menos em Portugal, a diretiva Inspire é vista como uma oportunidade para trabalharmos na organização, na sistematização e na disponibilização da nossa informação geográfica. É certo que, ao mesmo tempo, é uma dor de cabeça, porque parece que temos que cumprir metas, não é? Havia metas em 2012, em 2013, em 2017. Nós falhámos todas as metas. A Comissão Europeia não nos pôs nenhuma multa. Nem vai pôr, porque a Comissão Europeia está consciente das dificuldades que os Estados-membros têm em cumprir a diretiva. Agora, temos é que saber olhar para a diretiva, cá está, como um desafio e uma oportunidade para... Reparem, se formos ver, já viram os enormes avanços que Portugal e Espanha, com certeza, fizeram na criação de metadados. A informação, finalmente, está toda pesquisável através de metadados. O Inspire tem dado um grande contributo para a disponibilização de informação através de serviços na internet. Como é que seria se não houvesse Inspire? Será que tínhamos feito tudo o que estamos a fazer agora? Será que havia tanta discussão, por exemplo, à volta da política de dados? Possivelmente não. Portanto, o Inspire é uma oportunidade para as entidades da administração pública poderem organizar e disponibilizar a informação. Claro que eu não concordo. A Comissão Europeia não é um conjunto de marcianos, porque a Comissão Europeia somos nós. A Comissão Europeia, quem está lá são pessoas de Espanha, de Portugal, da Alemanha, de França, etc. A Comissão tem comitês onde nós podemos levar a nossa voz. Temos o MICT, temos o MICP, temos o Comitê Inspire e compete-nos a nós, eu também sou delegado, compete-nos a nós levar aos comitês as nossas preocupações. Por exemplo, Espanha, posso-vos dizer aos amigos espanhóis que Espanha é fantástica na forma protestativa e reclamativa de apresentar as posições espanholas. É absolutamente impressionante. Já o é no Comitê Copérnicos, através do António Aros Arena.
por exemplo, com as intervenções da Núria na Agência Europeia do Ambiente, eu também no Comitê do INSPIRE, através do Emílio, e Portugal, nós também somos um pouco contestatários, e já fomos capazes de modificar muita coisa. Agora, acontece que nem toda a gente pensa como nós. Por exemplo, foi dito ali pela amiga espanhola que a Comissão Europeia não usa os produtos que nós, no Copérnicos, não usa os produtos que nós fazemos. É verdade. É verdade. E porquê? Porque Espanha tem lá a informação geográfica. Por exemplo, tem a hidrografia, tem o modelo digital de terreno. Mas se formos a ver muitos outros países, eles não têm lá o modelo digital de terreno, eles não têm lá a hidrografia. E quando é preciso criar uma base de dados europeia, como foi no Copérnicos, da hidrografia, e se fôssemos seguir uma abordagem bottom-up, portanto, uma abordagem dos Estados-membros para fazer bases de dados europeias, ia haver buracos na Europa. E foi aí que a Comissão disse, enquanto não tivermos o INSPIRE completamente operacional, vamos comprar uma hidrografia europeia. E, portanto, comprar. E não usaram a hidrografia que existe nos Estados-membros. Porquê? Porque nem todos os Estados-membros tinham lá a hidrografia. Portanto, eu penso que temos que ser um pouco pacientes, porque o INSPIRE está-se a construir. Não é? E enquanto não se constrói, temos que arranjar aqui situações intermédias. Agora, é importante continuarmos a ir aos comitês, e com a Elisa, com certeza também na Agência Europeia do Ambiente e no Comitê INSPIRE, que também vais, e que tem tudo o que vocês disseram aqui, tem sido dito lá. Mas nem todos os Estados-membros pensam assim. E por isso temos que fazer algum lobby, não é? E penso que o lobby de Portugal e Espanha é muito importante e estas jornadas são importantes para isso. Sí, pero sí, Mario, lo que apunta es así. Quiero decir, nosotros en todos los foros repetimos la misma idea. En la Agencia Europea hemos pedido la creación de un grupo de trabajo de INSPIRE para seguir y ser coherentes con lo que hacemos en el MIG y para que tengamos una posición común. Y intentamos hacer lobby con otros países para tener la misma posición. Yo creo que falta también en el MIG la visión, o que acompañen a la visión de los representantes principales, que también otros países vayan acompañados de sus representantes en la Agencia Europea de Medio Ambiente o de sus representantes de directivas ambientales para hacer más presión. Porque yo veo que lo que nosotros defendemos nos apoya Francia, nos apoya Alemania, pero nos quedamos un poco ahí porque no tienen el expertise a veces los representantes que están en el MIG de la parte ambiental y es más difícil hacer fuerza. Por eso es muy importante que vayamos y que acompañemos y que sigamos cada uno haciendo lobby, porque es la única forma. Europeia está a haver uma reunião, um workshop na Comissão Europeia sobre o futuro do Corinne Landcover. E um dos aspectos no futuro do Corinne é fazer uma segmentação com base na rede viária. Criar unidades com base nas estradas. Sabem qual é a base de dados que a Agência Europeia do Ambiente está a propor para fazer esta segmentação da Europa? A OpenStreetMaps. A OpenStreetMaps. A Núria, na reunião que eu tive em Copenhague, ela disse OpenStreetMaps, mas não tem a qualidade da nossa base de dados, dos nossos transportes em Espanha. Verdade. Só que nós, Portugal, não tem, na Comissão Europeia, uma rede de transportes como a vossa. E, portanto, o que se está agora a discutir é como lidar com estas várias realidades europeias. Não é? Mas, para já, a única base comum a toda a Europa, com critérios mais ou menos semelhantes nos transportes, que existe, é o OpenStreetMaps. Esta é a realidade. Si en lugar de comprar
Y soy empresa pública, o sea que me hubiera gustado que me lo hubieran dado a mí, hacer esa cartografía de hidrografía y demás. Si en lugar de eso hubieran dedicado parte de esos fondos a que vosotros, que no tenéis, hubierais podido hacerlo, ¿no hubierais estado más de acuerdo? Ya, ya. Ya, ya. A ver, yo creo que tenemos muchos problemas. Uno primero es que no tenemos un organismo europeo, es el de siempre, que se dedique a la información geográfica. Y ese es nuestro verdadero problema. Porque si hubiera un líder, dejaríamos de ser colaborativos. Aquí somos muy colaborativos y estamos trabajando todos mucho. Pero fíjate, ahora mismo ya llevamos media hora de retraso respecto a la sesión de después, porque somos tan colaborativos que no ponemos orden. Necesitamos un líder. Y eso no lo tenemos. Entonces, yo creo que tenemos que además es que yo soy la moderadora de la hora que viene después, por eso lo digo. Entre otras cosas. Pero yo creo que nos falta un organismo que de verdad nos represente a la cartografía todo el tiempo. Entonces, hay esfuerzos, como él dice, de todos nosotros. Yo creo que una oportunidad también es Geographic, que es una forma en que estamos poniendo toda la información, porque es que es muy difícil que... Pero es que estamos hablando de dos cosas. Sí, Perdona sí, que te sí, interrumpa. no, pero espera, la es Agencia que... Europea de Medio Ambiente tiene que liderar la parte ambiental. Y aquí la parte geográfica. Y otra cosa que ha pasado... A nosotros nos lidera la agencia porque son obligaciones que nosotros tenemos con la Comisión y que conllevan además multas en caso de que no lo cumpla. O sea, más obligación que eso. Nada. Y la Comisión y la agencia te puedo asegurar que tienen un liderazgo. Otra cosa es que no tengan las cosas claras, que vayan hacia arriba y hacia atrás. Pero las instituciones líderes en la parte ambiental son nuestros reglamentos. Por eso no hablan dos iguales. Ahí está el problema, que no están hablando dos iguales. Sí, sí, sí. Ese es el verdadero problema. Y cuando se hizo... Agencia es una agencia descentralizada de la Comisión Europea. Por eso... Es la Comisión. Pero en cartografía no la hay igual. Por eso no están hablando dos partes iguales. Y cuando se hizo la parte de la... No existe. Y cuando se hizo la parte de la cartografía, se hicieron las directivas de INSPIRE, no se contó con gente como vosotros, se contó con muy poca gente como vosotros cuando se hicieron las especificaciones. Son los dos problemas. Sí. Es un punto muy sencillo. Medio ambiente es algo que tiene sus particularidades. Ya hay especialistas ambientales en la Agencia Europea de Medio Ambiente. La estadística es una información muy especial. Y existe Eurostat, donde hay estadísticos. La cartografía parece que no, pero tiene sus cositas. ¿Dónde está Geostat? ¿Dónde está Geostat? Sin Geostat, esto nunca funcionará bien. Es imposible. No, Geostat, no Eurogeographic de las agencias cartográficas. No, Geostat europea. A comunidade ambiental e a comunidade da informação geográfica de referência são muito diferentes. Já viram que os grandes problemas da informação geográfica que se discutem hoje têm só a ver com a referência? Têm só a ver com os transportes? E onde é que está essa informação? Nas agências nacionais de cartografia. Esse é o maior problema, porque as entidades do meio ambiente e das florestas e da agricultura, por exemplo, vamos ver, os conjuntos de dados geográficos das nossas entidades temáticas são todos abertos. Toda a informação que a APA produz é aberta. A informação que a DGT produz não é aberta. A APA tem feito muito mais avanços na disponibilização de serviços do que outras entidades de referência, como, por exemplo, a DGT. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de mentes. As National Mapping Agencies, as Autoridades Nacionais de Cartografia, são entidades retrógradas. É verdade. Isto é verdade. Isto é verdade. Isto é verdade. É verdade porque são agências com um grande historial. Por exemplo, eu há bocado também não foi justo. Quando falámos da cartografia, e eu estava a dizer que é necessária a partilha dos dados, a Agência Europeia do Ambiente tem obteve ortofotomapas para a costa e são gratuitos.
Nós não estamos a fazer isso. Portanto, é uma política, é uma forma de estar na vida muito diferente. E nós, agências cartográficas, temos muito que aprender com as outras entidades temáticas. Não sei se posso fazer um comentário. Eu concordo plenamente com o que a Amália acabou de dizer, porque a parte geográfica da Comissão é o GISCO e está no Eurostat. E, portanto, todas as outras direções gerais não estão em pé de igualdade relativamente à parte da informação geográfica. Outra coisa que o Mário disse agora, é a informação de infraestrutura que nós estamos aqui a falar, não é informação temática, porque essa, como estamos a ver, ela é open data. É aberta e todos nós podemos aceder. Aqui a questão é informação de infraestrutura, que a estatística precisa, que o ambiente precisa, é essa a questão. E este assunto está a ser discutido ao nível das Nações Unidas. Aquilo que nós não temos na Europa já não começa, está em pleno andamento, em velocidade de cruzeiro. Os grupos de trabalho das Nações Unidas, tanto relacionado com a parte europeia, o UNGGIM, existem não sei quantos comitês a discutir matéria de informação geográfica e na Europa, zero, começou agora. Portanto, esta é a verdadeira questão. E isso, naturalmente, tem as suas repercussões ao nível dos Estados-membros, ao nível das infraestruturas de dados nacionais. Isso tem essas consequências todas. Nós vamos ter que encerrar, essa será a última intervenção, porque senão ninguém almoça e já deve estar tudo a morrer de fome. Já agora, só para finalizar, já era para intervir há bocado, mas não chegou aqui o microfone. Sou Lídia Quental e sou a delegada portuguesa ao Copernicus User Forum. E já agora queria só acrescentar aqui que realmente, tal como o Inspire, o Copernicus também tem serviços em construção, que à partida o que se pretende é uma ligação para que dê uma resposta em dois sentidos. Os dados que podem ser utilizados de uma forma coerente para produzir os serviços do Copernicus, nos vários meios temáticos, e vice-versa. Por exemplo, agora, na Diretiva 4 da Estratégia Marinha, já estão a ser vistos quais são os indicadores que podem ser fornecidos pelos dados Copernicus e a maneira como isso pode ser desenvolvido. Era só um contributo para dizer que realmente o Copernicus está em construção como o Inspire e que é preciso haver uma interligação muito mais incisiva. Há uns anos atrás houve um grupo de trabalho que se dedicou a ver como poderia dar resposta a vários enquadramentos legais por essa via. Isto é um trabalho que tem que ser levado em contínuo, tal como, por exemplo, o António Rosarena também pertence ao User Forum e sistematicamente incide na questão da disponibilização dos dados geográficos e das diferenças que há nos diversos Estados-membros. Portanto, é um trabalho ainda a ser feito também. Não é nada concluído. É mais para trabalhar em paralelo com o Inspire. Eu, antes de concluir, queria só anunciar que a reunião de utilizadores de GeoNetwork, de usuários na GeoNetwork, é às 18 horas na sala Mário Morteira. E agora passo aqui à Elisa para encerrar a sesión. Pues nada, muchísimas gracias a todos por esta discusión tan activa y bueno, seguimos hablando.